Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y estamos conformados por Nayeli Carreón Ábalos, Rafael Cardona Cermeño y Katy Hinojos Castañón. Nuestro tema son las regulaciones. Para iniciar, bien sabemos que existen dos tipos de regulaciones, las arancelarias y las no arancelarias. En este caso, como las regulaciones arancelarias van de la mano con el tema que le tocó al equipo número 2, que son las contribuciones, nosotros nos enfocaremos más en las regulaciones y restricciones no arancelarias. Para comenzar, debemos de conocer qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Son medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de las mercancías entre los países y existen de dos clases, las cualitativas y las cuantitativas. Después de esto, debemos de conocer el objetivo de las regulaciones y las restricciones no arancelarias. Como primer punto, tenemos que corregir el desequilibrio de la balanza de pagos. El desequilibrio de la balanza de pagos es un fenómeno macroeconómico que sucede cuando se modifica el nivel de las reservas de un país, ya sea en mercancía o en capital. Un ejemplo de esto sería, yo México importo pollo desde los Estados Unidos, pero yo pido una cantidad masiva. ¿Qué es lo que yo voy a ocasionar? Que Estados Unidos se quede sin la mercancía y yo voy a hacer una salida masiva de capital. Para la corrección de esta salida masiva de capital, podríamos utilizar lo que conocemos como un cupo, que sería, el gobierno nos diría, ok, puedes importar el pollo, pero solo cierta cantidad, y esto va a hacer que nosotros no nos veamos afectados ni tampoco Estados Unidos. El siguiente objetivo es reducir la entrada de productos usados al territorio nacional. Por ejemplo, nosotros importamos un vehículo utilizado. Es obvio que nosotros de arancel vamos a pagar un 50% y es mucho menos del precio en el que vamos a conseguir un auto nuevo en una agencia local. Pero si nosotros solo trajéramos carros importados, obviamente la agencia se va a ver afectada y esa es una de las cosas que más queremos evitar. El siguiente punto es como respuesta a las restricciones o exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros países. Por ejemplo, supongamos que nosotros no podemos exportar flores hacia Estados Unidos. Es obvio que nosotros también vamos a aplicar una medida de restricción no arancelaria para que ese producto no se vaya hacia el otro lado. Y como último, tenemos que impedir prácticas desleales de comercio internacional. Una de estas muy conocida que es el dumping. Por ejemplo, yo voy y traigo cuadernos de los Estados Unidos. Allá me cuestan $1 y yo vengo y los vendo a 12 pesos aquí. Ahorita bien sabemos que el dólar está alrededor entre los 20 y los 23 pesos. Si yo vengo y los doy a 12 pesos aquí y en una tienda de conveniencia local, por ejemplo, pues puede ser Papelerama, Walmart o cualquier otra, el cuaderno cuesta 18 pesos. Comparándolo con los precios de Estados Unidos, yo estoy afectando a la rama de producción de mi país o de mi ciudad. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Yo les voy a exponer el subtema de los fundamentos legales de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Estos los vamos a poder encontrar en la Ley de Comercio Exterior. Los artículos prácticamente son el artículo 4, fracción tercera y cuarta, artículo 5, fracción tercera, y nos vamos hasta el artículo 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20 y 20A. Comencemos principalmente con el artículo cuarto y sus dos fracciones, que estas vienen siendo prácticamente las facultades que tendrá el Ejecutivo Federal. En su fracción número tercera nos establece las medidas para regular o restringir a la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría. Mientras no existan estos acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía, no se podrán hacer ninguna de las anteriores mencionadas, como la exportación o la importación. La fracción cuarta del mismo artículo establece medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional, procedente de él o al exterior a través de acuerdos expedidos por el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente nos vamos al artículo quinto, que son las facultades de la Secretaría de Economía. Ahí nos enfocaríamos en la fracción 3,
la cual nos dice que pues la facultad principal de la Secretaría de Economía es estudiar, proyectar, establecer o modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías. Nos pasaríamos al artículo 15, el cual si nos ponemos a ver un poquito, el artículo 15 va relacionado con el cuarto. Entonces todos los artículos estos que les voy a ir mencionando y explicando poco a poco, todos van relacionados, todos van en un conjunto. El artículo 15 nos menciona que las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías, a que se refiere a la fracción tercera del artículo cuarto, a la cual ya me expliqué hace un momento, podrá establecerse a través de los siguientes casos. La primera fracción nos menciona que es para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población. Prácticamente esta fracción se enfoca en que si uno como exportador quiere exportar el producto al extranjero, no lo podremos hacer en ninguna de las circunstancias siempre y cuando primero debamos de abastecer a nuestro territorio nacional. Una vez abastecido nuestro territorio nacional, el sobrante es el que vamos a poder exportar hacia el extranjero. La fracción 2 nos menciona que conforme a lo dispuestos en tratados, convenios internacionales de los de que México sea parte, pues tenemos que primero cerciorarnos de qué convenios o qué está México, convenios internacionales está formando parte México para poderlo exportar. La fracción tercera nos dice cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta por disposición constitucional o restricciones específicas. Hay muchas de las veces que las mercancías pues tienen bastantes restricciones, entonces pues tendremos que ver cuáles sí entran, cuáles no. En la fracción número cuarta nos dice que cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo de peligro de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies, prácticamente nos está diciendo que no podremos exportar ninguna mercancía la cual está en peligro de extinción. Un ejemplo más bien muy claro es de que no podremos exportar, como quien dice, los animales que están en peligro de extinción. En este caso está como la vaquita marina, el lobo mexicano. Muchas de las veces los queremos exportar que porque vamos a utilizar su piel para la fabricación de algún abrigo o algo. No se podrá siempre y cuando no esté en peligro de extinción. En la flora, está lo que viene siendo la orquídea monja blanca, que ya también está muy en peligro de extinción aquí en México. Entonces todos esos productos que estén en riesgo jamás los podremos exportar. Después nos vamos con la fracción quinta que dice cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, pues prácticamente tendrían los monumentos o cosas que tengan un valor significativo para el país. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad, fitopecuaria o ecológica, de acuerdo a la legislación de materia. Pues esta fracción sexta, pues ahora sí que, claro está, o sea, primero tenemos que tener en cuenta todas nuestras normas oficiales mexicanas para poder proseguir con nuestra exportación. Posteriormente nos vamos al artículo 16. Aquí en nuestro artículo 16 de igual manera va de la mano con el artículo cuarto. El artículo 16 nos menciona que las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones tercera y cuarta del artículo cuarto ya antes mencionados, se podrán establecer los siguientes casos. En la primera fracción nos menciona cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en balanza de pagos. Muchas de las veces sucede que no estamos al corriente con los pagos o se tienen que equilibrar de que tú me debes. Bien sabemos que al gobierno jamás le vamos a poder darle deber. Siempre tenemos que estar pagando consecutivamente para poder hacer nuestras exportaciones. Nuestra fracción segunda, para regular la entrada de productos usados de desecho que carezcan de mercado sustancial en su país de origen o procedencia, pues tenemos que regular esa entrada, ya que podemos poner en riesgo a nuestra salud, a todo nuestro territorio nacional. Nuestra fracción tercera nos dice que conforme a lo dispuesto en tratados o convenios de los que México forme parte, pues
Igualmente tenemos que revisar en qué tratados internacionales está México aliado con otros países para poder hacer este tipo de exportación. La fracción quinta dice que cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías o condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, tenemos que tener muy en claro que mientras exista una práctica desleal, pues creo que no es conveniente hacer una exportación, porque pues ya nos lo explica el artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior. Nuestras prácticas desleales pues son mercancías que entran en cuestión de discriminación a cierto país. La fracción sexta dice que cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas, a los que se refiere la seguridad nacional, salud pública, sanidad, fitopecuaria. Bueno, pues hasta aquí el artículo 16. Nos vamos al artículo 17, que dice que el establecido de las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías a las que se refiere las fracciones tercera y cuarta del artículo cuarto deberán previamente someterse a la opinión de comisión y publicarse en el diario, el diario oficial de la Federación. Pues estas medidas de regulación arancelarias no a la exportación e importación pues prácticamente van de acuerdo a lo que nos dicen nuestras fracciones tercera y cuarta del artículo cuarto. Como bien lo digo, va todo relacionado, nos tenemos que ir uno paso a paso para poderlos entender uno a uno. El artículo 17A nos dice que las restricciones y regulaciones no arancelarias deberán cumplirse conforme a lo establecido en los ordenamientos aplicables, pues dicho cumplimiento deberá demostrarse mediante documentos que contengan medidas de seguridad o a través de medios electrónicos o ambos de que determine la Secretaría de Economía. Prácticamente tenemos que tener ciertos permisos para poder hacer este tipo de exportaciones o importaciones, porque si no tenemos los permisos necesarios no lo podremos realizar. Después vamos al artículo 18, que en los casos previstos de las fracciones 1 y 2 del artículo 15 y 1 a 5 del artículo 16, la evaluación que realice la comisión deberá basarse en un análisis económico. Prácticamente aquí en este artículo 18 pues vamos a hacer referencia al artículo 15, que era del abasto. Nos mencionaba el artículo 15 en su fracción 1 que era del abasto de mercancías a territorio nacional y de lo conforme a los tratados de los que México sea parte. Prácticamente va todo de la mano. Y después nos vamos al artículo 19, el cual no obstante nos dice lo siguiente, que no obstante lo dispuesto en el artículo 17, las dependencias del Ejecutivo Federal competentes podrán establecer medidas de regulación o restricción no arancelarias a la importación, exportación, circulación o tránsito de mercancías. Esto se deberá siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios, que serían que se trate bajo una situación de emergencia susceptible de producir daño, prácticamente pues que sea difícil reparable a seguirse el procedimiento señalado en el artículo 17. Después de que se tiene que notificar a la comisión, para posteriormente se tendría que publicar en el diario oficial de la Federación en los casos que proceda. Va a tener un límite de vigencia de la medida a un periodo máximo de 20 días a partir del primer acto de aplicación. Posteriormente el artículo 20 nos dice que en todo caso que las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias se identificaran en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura, que le corresponda conforme a la tarifa. Nos vamos a ir de acuerdo a la tarifa para revisar si tiene de acuerdo a su fracción arancelaria qué tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias se tienen que cumplir para proceder a hacerlas. Y nuestro artículo 20A nos menciona que la Secretaría aceptará los certificados de firma electrónica emitidos por los prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en los términos del Código de Comercio, así como los que ella misma emita, para efecto de los trámites y notificaciones relacionadas con las regulaciones no arancelarias y los programas previstos de la ley. Tenemos muy claro que tenemos que acatar todos los cumplimientos que son y obtener todos los permisos necesarios para hacer las exportaciones o importaciones adecuadamente y no sobrepasarnos sobre los términos que abarcaría en estas cuestiones. Por consiguiente, pues vamos a seguir con los siguientes temas que van a explicar mis compañeras.
Algunos de los ejemplos de las medidas que se pueden tomar como restricción no arancelaria son los cupos, los permisos previos, las cuotas compensatorias, las normas oficiales mexicanas y las certificaciones. ¿Quién expide las regulaciones y restricciones no arancelarias? Esto lo lleva a cabo las Secretarías de México. Todas estas son secretarías de gobierno y, por ejemplo, son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud, la SAGARPA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la SEDENA. Por último, es importante mencionar que cada una de las regulaciones y restricciones no arancelarias que se nos otorgue de acuerdo a nuestra mercancía es necesario que se vea respaldada con un formato. Lo estaremos colocando en una de las partes de aquí abajo para que puedan observarlo. Un ejemplo podría ser: yo voy a exportar explosivos. Tengo que ir primero ante la SEDENA, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, y presentarles: esta es mi mercancía, voy a exportar tanta cantidad de explosivos y para qué lo quiero exportar. La SEDENA ya sabrá si sí nos autoriza o no y nos expide este documento. También es necesario que conozcamos que este documento o este formato no lo podemos realizar nosotros, únicamente tienen que mandárnoslo desde la secretaría que corresponde. Muchas gracias. Las regulaciones se dividen en dos, las arancelarias y las no arancelarias. Voy a comenzar por explicar las arancelarias, que son las que se refieren a los impuestos que se le aplican a las mercancías por la entrada o salida del territorio nacional. Comúnmente se utilizan tres tipos de aranceles. El primero es el ad valorem, que está expresado en términos porcentuales. Después está el específico, que se expresa en términos monetarios por la unidad de medida que marca la ley. Y por último está el arancel mixto, que es una combinación de los dos anteriores. Los aranceles pueden adoptar modalidades como puede ser un arancel cupo, el cual tiene como propósito la importación de un monto determinado de mercancías con un arancel menor al que se le aplica a las mercancías que no obtienen este beneficio. Otro ejemplo es el arancel estacional, el cual establece niveles arancelarios distintos para los diferentes periodos del año. Un claro ejemplo pueden ser los productos de campo, ya que cuya cosecha es por temporada, y todos los demás que el Ejecutivo Federal señale, siempre y cuando sean para salvaguardar el mercado nacional. Las regulaciones no arancelarias se dividen en dos, las cuantitativas y las cualitativas. Voy a comenzar por explicar cuáles son las cuantitativas. Son las que se le aplican a los productos que se van a introducir o sacar de un país, pero que son diferentes de los aranceles. Esto se hace para poder controlar y preservar el bienestar nacional. Un ejemplo son los permisos previos de importación y exportación, los cuales restringen la entrada y salida de ciertas mercancías por razones de seguridad, sanitarias o protección de la planta productiva. Generalmente se le aplican a los alimentos y estos permisos son expedidos por la Secretaría de Economía junto con las dependencias correspondientes como puede ser la Secretaría de Salud, SEDENA o SAG. Los cupos son otra regulación no arancelaria, ya que limitan la cantidad de mercancías que se pueden importar o exportar. Esto se hace con el objetivo de apoyar el comercio nacional, para que la planta productiva primero pueda abastecer la nación y después pueda exportar su producto, para que a final de cuentas sean más las exportaciones que se hacen del país que las importaciones que se hacen a él. Otro tipo de regulación no arancelaria son las NOMS, las normas oficiales mexicanas, que son regulaciones que contienen información o especificaciones y procedimientos de los productos o servicios para poder comercializarse dentro de México. Y la última regulación no arancelaria son las medidas para evitar prácticas desleales, discriminación de precios o dumpings. Esto sucede cuando introducen mercancías al territorio nacional con un precio inferior de lo que está en la competencia o de lo que vale en sí mismo su producto. Esto se hace para poder acaparar mercado y tener más ventas. Por último, las regulaciones no arancelarias cualitativas son las que se le aplican a la mayoría de los productos importados o exportados y sobre todo si vienen destinados ya para la venta del consumidor final. Esto quiere decir que
no necesiten de otro proceso de manufactura, sino que ya se encuentren terminados simplemente para ponerse a distribución y que el consumidor final pueda adquirirlos. Una regulación de estas son las regulaciones de etiquetado. En estas se exige que en la etiqueta que viene adjuntada al producto se especifiquen tanto las características como el país de origen, el productor y los ingredientes, toda la información que va relacionada con el producto para poder avalar que es un producto de calidad. Otra regulación son las regulaciones de envase y embalaje, ya que con esta se asegura que el producto llegue en buen estado hasta el lugar donde se va a comercializar, ya que el envase y el embalaje va a cumplir su función de proteger el producto desde que sale de la empresa productora hasta llegar a su destino final. Después están las regulaciones sanitarias, que son todas aquellas leyes, reglamentos o procedimientos que establece cada país para proteger la vida y salud de los animales y de las personas o preservar sus vegetales, previniendo que se puedan introducir a sus territorios alguna plaga o alguna enfermedad que pueda atentar contra el bienestar de su nación. Las normas técnicas vienen siendo las normas oficiales mexicanas, ya que en ellas se establecen requisitos o procedimientos o ciertas especificaciones con las que debe de cumplir el producto para que estas les permitan a las dependencias poder crear indicadores para poderles realizar una evaluación y corroborar que se puedan comercializar dentro del territorio dichos productos y que se encuentran en buen estado y que no son de dudosa procedencia, que a su vez van de la mano con las normas de calidad, ya que con esto se corrobora que el producto está cumpliendo con los requisitos de funcionamiento y de durabilidad. Esto hace que se crea una relación de confianza a la hora de que el cliente está adquiriendo su producto, porque siente que hay una empresa con un prestigio que está respaldando la excelencia del mismo y que se crea un factor equitativo de lo que él está pagando por el producto que él está recibiendo. Por último, las regulaciones ecológicas son aquellas que nos ayudan a mantener y a proteger nuestro medio ambiente, asegurándonos que todo aquel producto que se vaya a introducir a nuestro territorio nacional no va a causar ningún efecto negativo o que pueda dañar nuestra flora y fauna, ya que esto es un factor muy importante para nuestro territorio nacional. Nosotros fuimos el equipo que les presentó el tema de las regulaciones y concluimos con que no solo basta con agregarle un impuesto a una mercancía para que se pueda ingresar al territorio nacional, sino que también es muy necesario aplicarle todas las medidas y regulaciones no arancelarias posibles a las mercancías para que nos genere una confianza en nosotros y que se pueda cumplir la función para las que se han creado este tipo de regulaciones, que es cuidar y preservar tanto el bienestar de las personas como del medio ambiente y de los animales. Finalizando con que las regulaciones y restricciones arancelarias y las no arancelarias son un factor muy importante a la hora de querer importar y exportar, ya que estas medidas de seguridad se toman para ambas operaciones y que es todo un proceso el confirmar que nuestro producto está en buenas condiciones para poder comercializar. Esto fue todo por nuestra parte, gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, no duden en poder contactarse con nosotros y nosotros podamos ayudar a resolverle y que quede el tema muy claro. Gracias.